clase porque hay mucho y no se me angustien, ¿eh? Yo les voy a dar materiales y siguen trabajando los materiales. Eh, ok, pasamos al... De hecho, aquí les puse una breve explicación, ¿eh? Pero les digo que va más allá. Es muy complejo esto, pero sí se explica a uno cómo funciona la disolución del complejo de Edipo, que para mí nunca termina, ¿eh? Es un proceso que puede aparecer en algunos momentos. ¿Qué dice la lámina 4? Miguel Ángel, ¿qué dice? No alcanzo a ver. Un canguro que lleva un sombrero en la cabeza que carga una botella con leche. Tiene en su bolsa a un canguro pequeño con un globo, mientras que ¿qué? Mientras que a su lado un canguro un poco más grande anda en bicicleta. Eh, Proyecta una posible rivalidad entre hermanos frente a la relación con la madre. Según con quien se identifique el niño, se verá un deseo agresivo Regresivo. a la, regresivo a la bolsa de la madre o deseo de independencia. También sirve para, ¿qué? Para verbalizar sobre el origen de los bebés. ¿Ok? Entonces, fíjate, es la lámina y a dónde nos puede llevar en la historia, ¿no? Nos puede llevar a nosotros interpretar rivalidad entre hermanos o el deseo de regresar. Fíjate bien cómo se manifiesta en la realidad de niños. Hay niños que tienen 5 años, nació su hermanito y ¿qué es lo que sucede? Quieren volver a tomar leche en el biberón, quieren chupón, se hacen pipí en la cama, etcétera, para que se les ponga pañalito y compiten por la atención de la mamá sobre todo, ¿no? Se meten ahí, quieren ser tratados nuevamente como bebés. Inclusive unos hablan, tienen regresiones en su lenguaje y hablan como bebés y hasta voltean y les dicen, tú ya puedes hablar bien, ¿sí? Porque entran en este dilema. Seguimos. ¿Qué dice aquí Esme? Dice, veamos una habitación oscura con una cama grande y una cuna en la que duermen dos ositos. Suele ser referencia a la escena primaria y a las fantasías sobre esta. También permite proyectar la exploración recíproca y la curiosidad del niño. Ok, entonces nos va a sugerir esta escena, todo lo que en un momento dado se puede suscitar en relación a la a la a cómo se estaba dando esta comunicación emocional afectiva entre quién, entre las figuras de autoridad y el niño, ¿no? Por eso dice que nos lleva a nosotros a proyectar esta exploración recíproca, ¿eh? La relación del niño, del mundo infantil con el mundo adulto. Esto también permite explorar en un momento dado algunos problemas referentes a la hora de dormir, a la hora de dormir, de la separación, individuación. ¿Qué pasa con aquellos niños que todavía tienen 12 años y duermen en la habitación de los papás? Y me estoy yendo largo, pero se da. Yo no digo porque no tengan recámaras. El niño, la niña tiene su recámara y todavía le meten su cama, aquí está representado por la cuna, la meten y a veces, aún teniendo cama, meten al niño y a la niña en la cama con los papás.
A ustedes sí los aventaron, ¿verdad? Pronto, órale, a su habitación y quédese ahí. Entonces, muchas veces se proyecta todavía las situaciones que le impiden al niño hacer esta separación, individuación. Hay niños que me referían esto. Es que mi papi, mi mami, me llevan a dormir con ellos y era por una historia donde habían fallecido su hermano mayor, una broncoaspiración. La lechita se le vino, ¿sí? Y la aspiró y falleció asfixiado. Entonces, estaban ellos, los papás se justificaban en relación a su experiencia para protegerlo y cuidarlo, pero el niño ya tenía 11 años y decía, es que mis papis necesitan platicar entre ellos. Sí, o sea, suele suceder, suele suceder. Alma, ¿qué dice la lámina 6? A ver, déjeme algo más amplia. Sí, amplíen su visión. Sí. Dice, esta lámina presenta una cueva oscura donde vemos dos osos confundidos en la parte trasera. Al fondo de la cueva hay un osito acostado. También posibilita trabajar sobre la escena primaria, aunque representando menos represión. Puede demostrar celos edípicos provocados por la relación triangular de papá, mamá y el niño. Puede proyectar asimismo problemas masturbatorios en la cama. Ok. ¿Cuál es la escena primaria aquí? Este osito que aparece en el primer plano. ¿De acuerdo? Eso se refiere a escenas primarias. Entonces, en un momento dado, los niños pueden entonces manifestar celos edípicos provocados por la relación que existe entre papá, mamá y el niño, o problemas masturbatorios. Pero los niños, cuando están pequeños, el psicoanálisis dice, pueden tener condiciones masturbatorias, pero esto se habla en relación a búsqueda de fricción, ¿sí? Las niñas o los niños pueden juntar sus piernitas y tener movimientos entre ellos, entre sus piernas, buscando la estimulación de sus genitales. ¿Mm? Esto ojo, no es tan literal, o sea, la masturbación como tal. Porque ven cómo en un momento dado maestras mandan a los niños o a las niñas, dice, es que se estaba masturbando, ¿no? Yo le cambio la palabra, ¿no? Se estaba estimulando. Encontramos mejor esta connotación más precisa en este sentido, que busca, sí ha encontrado el niño esta situación, la niña esta situación, y generalmente las causas de estos movimientos que van haciendo en la fricción de su cuerpo es por situaciones que le provocan ansiedad, ¿eh? Que le provocan ansiedad. Y esto hay que hablarlo muy claro con los maestros, con las maestras. A ver, ¿a quién más tenemos en la línea? No, ahora no tenemos a Nayeli, ¿eh? ¿Quién sabe qué le pasó? Itzel, ¿qué dice la lámina 8? Dice, vemos a dos monos adultos que toman té sentados en un sofá. Al frente, otro mono adulto sentado en un almohadón charla con un monito. Es una representación del rol familiar, además de la representación de las figuras, dicotomía, permisivo, frustrador, vuelve a aparecer la comida y donde se ubica en la constelación familiar. Es relevante descubrir a quién coloca el niño como el personaje más dominante y qué sentimientos le genera. Okay. Entonces, es lo que puede despertar en la interpretación de la historia que nos pueda contar el niño o la niña.
Monse, la lámina 9. Dice, en este dibujo encontramos un cuarto oscuro visto a través de una puerta y desde una habitación mejor iluminada. En el espacio oscuro hay una camita con un conejo sentado que mira hacia la puerta. La oscuridad de la lámina puede provocar temas de abandono, miedo a la oscuridad o incluso hacer referencia a la curiosidad. También puede proyectar situaciones de abuso sexual. Ok, está muy claro esto, ¿eh? Hace poco, aplicando la prueba con la niña que les había dicho que era abusada por su papá, una niñita de 5 años, a través de esta lámina, ella interpretó cómo en un momento dado el papá esperaba, ¿no?, a que se hiciera oscuro, decía, se hacía oscuro y entonces abría la puerta de su cuarto y la espiaba y después iba y la acariciaba, ¿sí? Y esas caricias incestuosas. Entonces, a través de esto me di a la tarea de profundizar en el estudio y después se confirmó la situación y les digo que la historia ya legal, el papá, de hecho, perdió ya hasta la patria potestad y todo, perdió todos sus derechos y está en la cárcel. La lámina 10, Alma. Abre tu micro. Ay, sí, perdón, ya. Dice, lámina 10. El dibujo muestra a un perrito acostado en las rodillas de un perro grande en un baño. Pareciera que el perro grande está golpeando al menor. Suelen apreciarse historias que hablan sobre el castigo ante algo que el menor ha hecho, pero también pueden surgir temas de control de esfínteres, masturbación o tendencias regresivas. Es la lámina de crimen y castigo de las concepciones morales. Ok. Un niño, me refería en esta lámina, me contó la historia, cómo la mamá perrita, obligaba al perrito a hacer del baño y que lo dejaba ahí, él decía, mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Y cuando en la entrevista con la mamá y con el papá y todo, ¿cuánto tiempo creen que dejaban al niñito? De 2 añitos, 3 añitos, no, tenía 3 añitos. ¿Cuánto tiempo creían? Porque que según que todavía no hacía muy bien del baño. ¿Cuánto tiempo creen que los dejaba sentados en la nica? 1 hora. Hijo, man, ni la van a creer, cerca de 2 horas. Para que no se hiciera en la noche el control de esfínteres. Entonces, hay muchos que presumen. ¿Y a qué edad ya tu niño avisó o ya no se hizo en la cama? Y dicen, al año, ¿no? Y tenían al bebito ahí en la nica forzándolo. O sea, es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que pueden afectar a los niños, a las niñas en sus procesos de desarrollo cuando suceden estas historias. Vamos a pasar a otro, test de relaciones objetales de Philipson, el TRO. Esta prueba tienen que ubicarla bien. Si se fijan, son términos psicoanalíticos. ¿Qué es, en términos psicoanalíticos, qué es una relación objetal? La relación con algún objeto o algo así. Con un objeto. ¿Y qué significa objeto en psicoanálisis? Pues es como la frazada de cuando éramos niños, como la transición de una etapa a otra, algo así, ¿no? A ver.
¿Alguien tiene otra idea? No, maestro, yo sinceramente tampoco. Ok. Bien. ¿Será como que la conducta hacia un objeto? ¿Cómo se relaciona con Pero en términos psicoanalíticos no se refiere a una cobija, a una sonaja, a un auto, no. Se refiere más a las relaciones de amor, o sea, hacia personas, ¿eh? Hacia personas. Entonces, las relaciones objetales en el psicoanálisis es cómo se va dando la transición de la orientación de la pulsión, de la energía sexual hacia otros, ¿sí? Por ejemplo, en un inicio del aprendizaje de la relación objetal de un bebé es parcial, es parcial. Fíjate bien, ¿cuál es el objeto de amor de un bebé? El pecho, ¿sí? Cuando tienen hambre, o sea, se relacionan básicamente con el pecho, pero después descubren a la figura y entonces descubren a la mamá. Y la relación objetal entonces ya es con la figura completa de la mamá. ¿Sí queda claro? Después de esto, siguen habiendo más figuras de amor en las personas a lo largo de la vida. En esta etapa, ¿cuál es de ustedes su relación objetal? ¿Quién representa esa relación objetal ahorita en estos momentos de su vida? ¿Su papá, su mamá? No, en estos momentos de su vida ya es su pareja, ¿sí? El novio, la novia, ya. Transfirieron, o sea, hubo cambios, ¿sí? No significa, eso nada tiene que ver con que ya no quiero a mi mamá o a mi papá, ¿de acuerdo? Eso se refiere nada más en que su energía sexual va cambiando y la figura actual es su pareja. Espero, que no vaya a seguir siendo allá una fijación con otra figura. Bien. Entonces, en esta técnica se utilizan 13 láminas fundamentada en la estimulación visual y la producción verbal. Se utiliza para indagar aspectos de la personalidad en adolescentes a partir de los 14 años de edad. El concepto de relaciones objetales proviene del psicoanálisis y se utiliza para denominar la forma en que un sujeto se relaciona con el mundo. Esta relación es el resultado del modo en que se estructura su personalidad, las fantasías puestas en los objetos y los principales mecanismos de defensa psíquicos. Este test fue desarrollado por Herbert Philipson en el 55, imagínense. ¿Cuánto tiene? Muchísimos años. ¿Cómo está compuesto el test? Se divide en 3 series de 4 láminas, cada una de la A a la B, sumando a ello una lámina en blanco. En cada una de estas series el participante tiene 3 estímulos: contenido humano, contenido de la realidad y clima emocional. En el contenido humano aparecen 1, 2, 3 o varias personas. En el contenido de la realidad sugiere dónde transcurre la escena, los escenarios, ¿no?, menos definidos en la serie A. En la serie A plantean situaciones poco claras, por lo que despiertan mayor desconcierto y ansiedad en las personas. En aquellos más definidos, que son la serie B y C, la ansiedad desciende. En el clima emocional se representa por medio del color. Philipson plantea que en todas las relaciones se crea algún tipo de clima emocional y el color evoca distintos tipos de emociones. Cada serie tiene un color. Serie A, colores grises, poco contenido de la realidad. Lo indefinido de la realidad tiende a estimular las necesidades primitivas de dependencia y ansiedad. Esto es bien importante, que se estimula las necesidades primitivas de dependencia y ansiedad. En la serie B, el contraste entre blanco y negro
tiene como objetivo enfatizar las relaciones de fantasías con objetos amenazantes. Se pueden observar expresiones de ansiedad vinculadas al control de las fuerzas internas y del mundo externo. Y en la serie C evalúa los efectos. Para ello incluye varios colores: rojo, calidez, enojo, temor; verdes, frialdad; azul, enfermedad; marrón, sentimientos frente a la suciedad. Y en la lámina en blanco busca aliviar la tensión. ¿Cómo se aplica? Es simple, se necesitan solo las láminas. La consigna del test de relaciones objetales es la siguiente. Es lo que se les tiene que decir. ¿Qué dice? Se la consigna. Dice, voy a mostrarte unas láminas y en cada una hay una escena. Lo que quiero es que imagines una historia, que digas qué hace cada personaje, qué sienten y qué piensan, y expliques cómo empezó la historia, qué ocurre ahora y qué va a ocurrir. Sí, se fijan que tiene mucha relación con el TAT y el CAT. ¿Sí? La consigna va en la construcción de una historia donde vas a buscar el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y buscar qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que siente cada uno de los personajes que aparecen en esta lámina. El supuesto del TRO es que en las historias pueden expresarse una serie de conflictos de la persona con el entorno, padres, hermanos, amigos, etcétera. ¿Sí? La administración del TRO. Luego de brindar la consigna, se pasa a la etapa de administración, donde la persona que es entrevistada debe responder a la consigna de acuerdo a Philipson. El orden de las láminas debe de ser, aquí viene el orden de las láminas, ¿de acuerdo? Cómo se tienen que preparar para su presentación. Pero se les da no el bonche, se les va dando una a una, ¿de acuerdo? Una a una. El entrevistador solo puede interrumpir en la primera y última lámina cuando quedan cuestiones sin responder. Por ejemplo, se olvidó de escribir qué va a suceder a futuro en la historia. Este es un ejemplo, ¿sí? Pero entonces ¿en dónde se puede interrumpir para preguntar? Solamente en la lámina A1 y ¿en cuál? C1. En la C1, ¿de acuerdo? No, perdón, en la blanca, es una lámina, ¿sí? Ah, ok. En la blanca. Bien, el entrevistador entonces tiene que estar atento a las indicaciones, al protocolo que nos indica, ¿no? Philipson. Una vez terminada esta etapa, comienza la que se conoce como interrogatorio. Ahí se suele preguntar sobre diversos aspectos. Por ejemplo, personajes que parecen tener importancia en la historia y de los cuales se dieron muy pocos detalles. Entonces, la primera etapa es la administración, la aplicación, ¿de acuerdo? En la segunda es en la parte de las preguntas, cuando hay escasa información. Ustedes pueden aquí explorar esto, ¿no? Otra es características fuera de lo común, por ejemplo, cuando el entrevistado visualiza una figura con el sexo opuesto, ¿sí? Al que se le suele atribuir. Percepciones fuera de lo común, cuando se ven personajes que no están dibujadas o falta de soluciones en la historia. En esta parte ustedes pueden preguntar sobre la historia que narró el sujeto. ¿Sí queda claro? Acá en la primera no se le interrumpe. Nada más se puede preguntar en la 1, en la blanca, cuando no respondieron, por ejemplo, una parte de la historia, ¿no? Del tiempo de la historia. Pasado, presente o futuro. Y en el interrogatorio ahí sí podemos preguntar acerca más. Háblame más acerca de este personaje que pensaba, que sentía, que siente, que espera para el futuro. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Seguimos, que el tiempo apremia, ¿no? ¿Y cómo se interpreta? Entonces, aquí
nosotros vamos a ser muy claros en lo que nosotros vamos a interpretar, porque si no, de otra manera, nuestras conclusiones, por ejemplo, para un diagnóstico, se van a ver afectadas, o sea, no van a ser precisas con lo que nosotros, con lo que queremos. Lo que nosotros vamos a interpretar son lo que generaron a las personas a las cuales se las aplicamos. Va a ser su discurso, su narrativa. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis de la narrativa del sujeto. ¿Qué fue lo que nos contó para nosotros darle una interpretación coherente a lo que dijo? Se generaron 7 categorías para la interpretación del test. Una son los personajes, se observa la cantidad, géneros, edades y roles de cada uno de los personajes en las distintas láminas. Otra, manifestación de afectos y estados de ánimo. Ese es lo que nosotros tenemos que estar viendo para poder interpretar qué personajes aparecieron, cuáles son las manifestaciones emocionales, afectivas que los sujetos tuvieron, ¿no? La directa puede ser expresiones de rechazo, atracción. Indirecta, adjudicándole sentimientos a los personajes. A través del contexto, las características que le da a los diferentes escenarios, por ejemplo, de este sí comenta que el escenario es terrorífico, o dice que el escenario es atractivo, o que el escenario es interesante, o feo, horrible, entre otras expresiones que puede ser el sujeto. Esta es las manifestaciones afectivas que hace el sujeto acerca de el entorno, ¿no? El entorno en que está contando la historia. El siguiente sería el grado de complejidad en la representación de personas. Si observa personas y cuántas, los géneros, movimientos, sentimientos y emociones que les adjudica. La otra categoría, la interacción entre los personajes. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué calidad de relación hay? Conflicto, aceptación, si hay violencia. Todo esto nosotros lo vemos entre cómo se relacionan los personajes. La siguiente categoría son las metas. Esto lo vemos en la descripción de la historia cuando nos habla del futuro, ¿no? Cuando construye el futuro. En esto es cuáles son los propósitos de los personajes, cuáles son sus sueños, sus ambiciones, de qué tipo son estas expectativas, estas esperanzas, si son positivas, si son negativas, si son de incertidumbre, etcétera. Luego analizamos la estructura de la historia. Se observa cómo organiza la historia, si hay conflicto en la misma, si el tema fue relevante y sobre todo en qué termina, cuál fue el desenlace de la misma. Y analizamos los tiempos conjugados, si puede diferenciar y ser coherente con el uso del pasado, el presente y el futuro. O sea, ahí vemos la estructuración del pensamiento. ¿Ok? Estas son las bases para la interpretación. De cada una de las láminas vamos a tomar en cuenta todo esto, estos 7 aspectos y comenzar a platicarlo, lo describimos, ¿de acuerdo? Lo vamos redactando. Ya lo tenemos grabado, lo tenemos en nuestras notas, pues vamos pasando uno por uno. Personajes, manifestaciones de afecto, la complejidad de los personajes, la interacción entre ellos, las metas, qué es lo que se observa, la estructura de su historia, los tiempos conjugados y redactamos. No vamos a pasarlo literal, sino que nosotros ya lo vamos a interpretar. Esta es la parte del psicólogo, de la psicóloga, ¿sí? Y aquí están, se los dejo, ¿no? En la lámina 1 viene ya la parte de ayuda a ustedes. Mira, el tiempo se nos va a acabar, pero yo lo que quiero es que
en el ejercicio de la tarea, por ejemplo, que les dejé, es para que ustedes tengan como la referencia, tengan el documento aquí de lo que ustedes hicieron y ya lo lleven a la práctica. O sea, tienen la lámina 1, pues ya saben qué es lo que representa la lámina 1. Y entonces lo van a interpretar de acuerdo a qué, a estas 7 categorías. ¿Sí? Y aquí viene qué es lo que representa la lámina 1. Dice, esta lámina enfrenta al entrevistado con una situación nueva, ya que el escenario no está para nada definido. Esta situación nueva muestra cómo la persona reacciona frente a la soledad y a las situaciones nuevas. A su vez lo obliga a recurrir a lo más interno de su persona, teniendo en cuenta que el contenido de la figura es prácticamente nulo. Esto es lo que tienen que tener ustedes en la lámina 1, ¿sí? Ya en su referente. Es como si fuera su acordeón, vaya, ¿no? Su acordeón. En la prueba del HTP, es su acordeón, eso que les di, ¿sí? Y el ejercicio que ustedes van haciendo. ¿Qué me dice en la figura humana? La cabeza, el tronco, las manos, la boca, la nariz, ¿sí? De cada parte. ¿Qué me dice del árbol? Su tamaño, en dónde está ubicado, el tronco, la fronda, la rama, las raíces, el suelo, todo, la casa, cómo la ve el sujeto, pequeña, grande, si la hizo con cuántas ventanas, si son acordes las ventanas al tamaño de la casa, mayor o menor número de ventanas, si no tiene puertas, si tiene puertas, si la perilla está remarcada, si la chimenea, si hay humo excesivo en la chimenea, o si la casa le hizo como un plano arquitectónico. O sea, esas son sus referencias, esos son sus machotes que les van a servir a ustedes para estar dando la interpretación. Pero la interpretación la tienen que redactar. No es nada más, es lo que esto dice y lo pego. No, esto no se hace. Se tiene que platicar. Ojo, los resultados los tienen que poner de tal manera que los comprenda la persona que lo va a leer. ¿Sí está claro? De acuerdo a la persona que lo va a leer. Y ya nos quedan menos de un minuto. Ay, qué lío, ¿no? Pero entonces vienen las láminas, su interpretación. Y quiero que le den una buena leída a esto, al test desiderativo, ¿sí? Ahí vienen las preguntas que se hacen y se van a dar cuenta de que los llevo de la mano. Léanlo, por favor, estúdienlo. Esta presentación se la subo en la plataforma y por favor, sí, léanlo, que lo comprendan bien. No nada más esto, sino toda la información que les vaya dando, léanlos bien, porque ya se nos acerca el final, ¿no? El final, y tenemos que tener